Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como voz de trompeta, programa órgano oficial de nuestro ministerio evangelístico, que en esta hermosa mañana de hoy viernes nos concede el Señor el privilegio y el honor de llegar ante la consideración de todos ustedes, nuestra amada audiencia, que viernes tras viernes en este espacio de 11 a 12 del mediodía están en nuestra sintonía. Ya puede continuar invitando a otros o comenzar invitando a otros para que nos sintonicen en esta hermosa mañana de hoy viernes, donde vamos a tener un tema poderoso a la gloria y a la honra del Señor. Quiero enviar saludos a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, y a mi querida hija Basti Yasbet. Siempre también a mi querida madre allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, mi querida madre Magdalena. Y queremos saludarles desde aquí, desde la Gran Manzana, en Nueva York, donde estamos transmitiendo a la gloria y a la honra del Señor. También queremos que usted reciba saludos de nuestro pastor, el doctor Lionel Ramírez, pastor de nuestra iglesia cristiana La Voz del Espíritu Santo, allá en Guaynabo, Puerto Rico. Saludamos a toda nuestra amada iglesia allá en Guaynabo y enviamos saludos también a nuestra querida hermana Yadira ahí en los controles de Radio VES. Estamos transmitiendo a través de Radio VES, Radio La Voz del Espíritu Santo, desde Guaynabo, Puerto Rico, para todas las naciones. Y en esta ocasión, transmitiendo desde la Gran Manzana en Nueva York. Bueno, en esta hermosa mañana queremos darle gracias al Señor. La semana pasada no salimos al aire, dado a la programación, ¿verdad?, de nuestra amada iglesia allá en Puerto Rico, ya que se estaba celebrando la Semana Mayor o la Semana Santa, como le conmemoran y le reconocen, ¿verdad?, a nivel mundial, a nivel nacional, y por eso pues no pudimos salir al aire, pero en esta hermosa mañana de hoy viernes sí estamos saliendo al aire. Queremos que usted entienda y sepa que hay unos números de teléfono que están apareciendo en la pantalla de su televisor, de su iPad, de su iPhone, de su laptop, desde el dispositivo que usted nos esté sintonizando. Y que usted puede hacer su pedido de oración marcando los números que aparecen en la pantalla de su televisor, y también puede hacer su pedido de oración a través de mensaje de texto al 648-8126, siempre utilizando el prefijo 787. También, si desea comunicarse en una forma directa, lo puede hacer al 420-1117, marcando el prefijo 787. En esta hermosa mañana agradecemos al Señor, ya que hemos tenido varias semanas donde estamos trayéndole a nuestra amada audiencia un estudio del libro de Apocalipsis. Libro profético, libro final, libro para este tiempo que estamos viviendo. Y yo creo y considero que la iglesia de Jesucristo debe estar a la vanguardia, debe estar en el conocimiento espiritual. Cuando digo a la vanguardia, digo a la expectativa, digo que la iglesia debe de no ignorar los tiempos que estamos viviendo ni las sazones, porque los tiempos que estamos viviendo nos están anunciando que el Rey ya viene, que Cristo ha de levantar la iglesia, pero va a levantar una iglesia que está esperándole, va a levantar una iglesia que está apercibida, va a levantar una iglesia que tiene su oído afinado para el sonar de la trompeta, que puede ser en cualquier momento. Y es hermoso ver cómo todavía en medio de este tiempo final, tiempo de apostasía, tiempo de tantas situaciones difíciles a nivel mundial, y donde mucha gente se ha desvirtuado y se ha contaminado, hay todavía habemos todavía un grupo de fieles que creemos en la sana doctrina, que creemos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, y que estamos esperando este acontecimiento que va a ocurrir en cualquier momento. De hecho, este programa tiene como meta, tiene como propósito recordarte cada viernes que salimos al aire por espacio de más de un año que Cristo viene, que la trompeta ha de sonar, que mucha gente se ha desvirtuado en este tiempo, que mucha gente ha cambiado el mensaje, que mucha gente ha dejado de esperar al Maestro. Tristemente es una realidad, pero también es un compromiso que hay que tener con el Señor de esperarlo,
Porque cuando nosotros tenemos un compromiso de esperar al Señor, no importa quién se desvirtúe, quién se salga del camino del Señor, sabremos que el cumplimiento de la palabra tiene que llevarse a cabo. Por eso es que hoy queremos entrar con la palabra del Señor a la primera carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y vamos a trabajar el capítulo 4. Y en esta hermosa mañana del Señor queremos traerle el tema a nuestra amada audiencia sobre los tiempos de apostasía, tiempos finales. Ese es el tema de esta hermosa mañana, tiempos finales. Y fíjese que para este tiempo final, el apóstol Pablo, maestro para nosotros los gentiles, le habla a su hijo Timoteo en el capítulo 4 de su primera epístola, de su primera carta a su hijo Timoteo. Y mire lo que le dice con respecto a los tiempos finales. Le dice, pero el Espíritu, oiga, está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente, oiga, que en los postreros tiempos, y estamos hoy hablando bajo el tema tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo tengo que ir con la responsabilidad que a la gloria y a la honra del Señor nos caracteriza, para la gloria del Señor, explicándole a usted lo que Pablo le estaba hablando a su hijo Timoteo hace muchísimos años y años y años antes de que la iglesia de Jesucristo, que me refiero a nosotros los gentiles, que me refiero a mi persona, que me refiero a la iglesia del siglo XXI, en el pleno siglo XXI, en el año 2015, apareciéramos en la escena. Yo quiero decirle que, haciendo un paréntesis, David dijo en uno de los salmos, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, aleluya, sin faltar una de ellas. Todo lo que ha de acontecer en nuestra vida y en el propósito divino de Dios con nosotros se ha de cumplir al pie de la letra. Ahora, la iglesia tiene que entender algo que así como David, y lo estoy trayendo como marco reflectivo, una referencia, porque no estamos hablando de David, pero sí estoy haciendo referencia a que todo lo establecido por Dios en nuestra vida ya estaba escrito desde antes que apareciéramos nosotros en la escena. Y todo lo que está escrito en la palabra estaba plasmado desde antes de que nosotros, mire hermano, ni siquiera estuviéramos quizás en el pensamiento de papá y de mamá terrenal, pero sí estábamos en el pensamiento de nuestro papá espiritual. Ahora aquí Pablo le está hablando a su hijo Timoteo para este tiempo y para el tiempo en que Timoteo estaba viviendo. Y le está diciendo que el Espíritu dice claramente, y cuando dice Espíritu, con letra mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Le dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos tiempos que estamos viviendo ahora. Algunos apostatarán de la fe. Y tristemente, aquí hemos venido enseñando programa tras programa que hay mucha gente que han comenzado en el camino de la rectitud, en el camino de la santidad, en el camino de la senda antigua, y déjeme decirle algo, ya se han tornado fuera de ese camino hace mucho tiempo. Y déjeme explicarle, cuando habla de apostatar la fe, está hablando de que hubo personas, hubo gente que comenzaron en el conocimiento de la verdad, pero comenzaron a abrirle espacios y comenzaron a abrirle aberturas, comenzaron a abrir aberturas pequeñas, que a veces la gente dice, no, pero eso no es nada, eso es algo pequeñito. Eso, mire, la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y dice que las zorras pequeñas echan a perder absolutamente todo.
Y déjeme decirle algo, comenzaron muchos a abrir espacios, comenzaron muchos a darle espacio a cosas que no tenían que darle espacio, por eso han apostatado de la fe. Y mucha gente que yo conozco y que usted conoce, que por ética ministerial, no vamos a mencionar sus nombres porque Dios no nos ha llamado a eso, sino que nos ha llamado a predicar la palabra y no nos llama a utilizar los medios para destruir a nadie, sino que nos llama a que nosotros hablemos la verdad, y el que escucha y sabe y conoce no va a tener excusa de llegar ante la presencia de Dios y no haber enderezado su vida, porque mensaje tras mensaje se lo estamos diciendo en este programa. Y hay muchos programas de sana doctrina y hay muchos programas que están predicando el evangelio completo como está escrito, y la gente no tendrá ninguna excusa. Apostatar de la fe. Personas que en un tiempo creían que el arrebatamiento era una realidad y hoy día están apostatando. Hoy día están postulando que no hay rapto, que no hay arrebatamiento, que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Entonces es algo como que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que una persona pueda invalidar lo que tan claro está en tu palabra y no comprender lo que dice tu palabra y enviar a mucha gente al error? Porque el problema de la apostasía es que sumerge a la persona en un terrible error, donde la persona comienza a creer lo incorrecto, y ahí es donde viene un espíritu de error y lo posee. Y hay que tener mucho cuidado. Usted tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha. Si lo que usted escucha, sea de donde sea, aún de este mismo programa, si yo no se lo pruebo por la palabra, usted tiene que sopesar eso, usted tiene que analizar eso, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, porque de ella viene la vida. Y si alguien no puede probar algo que está hablando por la palabra, usted tiene que balancear eso, tiene que filtrarlo, tiene que saber si es o no es de Dios. Porque cuando usted se mete en la palabra, viene alguien con apostasía, viene alguien con la prosperidad esta que hay hoy día, que se enfoca solamente en el dinero y lo espiritual. Olvídate que aunque tú estés lleno de dinero, te puedas llenar de todo lo que tú te puedas llenar físicamente, aunque tu alma se la lleve del diablo, usted se va a tener que cuidar de eso también. Porque una prosperidad bíblica es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte en mi vida y en tu vida conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted piensa, hermano querido, que Dios no tiene cuidado de las aves del cielo, si lo dice la palabra. ¿Cuánto más no tendrá cuidado de nosotros en estos tiempos finales? Recuérdese que estamos trabajando hoy bajo el tema tiempos finales. Mientras usted nos sigue llamando, si no ha hecho su pedido de oración, hágalo. Al final del programa vamos a estar haciendo oración. Marque ese número de teléfono 420-1117 y marque el número de teléfono también para enviar mensajes de texto 648-8126 con el prefijo 787. Mire cómo Pablo le sigue diciendo, aparecerán algunos en los tiempos postreros apostatando de la fe, escuchando espíritus engañadores, porque cuando la gente toma un texto y lo saca de contexto, lo único que forma es un pretexto. A veces yo escucho gente diciendo, no, porque Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Dios no ha dicho eso por ningún lugar de la palabra. De donde sacan ese pretexto es donde Dios el Padre, le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar contigo para lo que tú tienes que hacer con respecto a la conquista de la tierra que le he prometido al pueblo de Israel. Entonces toman un texto, lo sacan de contexto y forman un pretexto distorsionado y que no va consono con la palabra del Señor. Y mire lo que dice, y no solamente escuchando espíritus engañadores, sino a doctrinas de demonios. Y déjeme decirle una cosa, para que usted me comprenda bien, y voy a continuar despacio explicando. Cuando hablamos de doctrina en estos tiempos finales, cuando hablamos de doctrina, no estamos, repito,
No estamos hablando de estereotipo. ¿No me entendió? Cuando estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de dogmas, para ver si usted me puede comprender. Los dogmas son opiniones de hombre, donde se le dice a la mujer, no te pongas esto, no te pongas aquello, al hombre, no te pongas esto, no hagas esto, ponte esto, Dios te quiere así, Dios te quiere de esta manera, tienes que afeitarte, tienes que... Mire, hermano querido, déjeme decirle una cosa. El aseo personal es responsabilidad de cada hombre y cada mujer de Dios. Y el vestirse y el arreglarse como hombre, óigame bien, y como mujer de Dios, le toca indicarlo a esa persona. ¿Sabe quién? El Espíritu Santo. Entonces, el problema de los dogmas es que han dividido a la iglesia en sectores. El sector que dice que ellos son conservadores, porque no usan ciertas cosas, porque no visten de cierta forma. Y déjeme decirle algo, yo estoy totalmente de acuerdo. Escúcheme con cuidado. Estoy totalmente de acuerdo en que el hombre y la mujer de Dios tiene por obligación que distinguirse del hombre y de la mujer que no le sirve al Señor. Tiene que haber un distintivo, óigame bien, entre el hombre y entre la mujer que le sirven a Dios y el que no le sirve a Dios. No puede haber una cosa igual. Porque la palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, y lo que es nuevo no se parece a lo que es viejo. Lo que ha venido a Cristo al conocimiento de la verdad tiene un cambio radical, un cambio poderoso, aleluya, un cambio, hermano, grande, porque el Espíritu Santo entra y transforma esa vida. Pero el error ha venido porque estamos hablando aquí de doctrinas de demonios, y tengo que explicarle lo que es una doctrina, porque hay gente que piensa que la doctrina es el dogma o es un estereotipo. Lejos de la realidad está usted. Si piensa que la doctrina, algunos pastores yo lo escucho que dicen, no, esta iglesia es de doctrina. Pues si es de doctrina, déjeme decirle lo que significa doctrina. Doctrina significa enseñanza, no dogma, no estereotipo. Pero también tengo que decir que además del sector, como le estaba explicando, que está dividido en la iglesia por gente que son, según explican, ¿verdad?, conservadores, hay un sector que es neutral, como indica la palabra. ¿Cómo neutral? Bueno, que no está en la exageración de lo que llamamos el legalismo, pero tampoco está, y escúcheme bien, en el extremo del libertinaje. Porque hay muchos cristianos libertinos en este tiempo. Hay muchos creyentes, tanto hombres como mujeres, que viven como le da la gana, que viven una vida desordenada, que caminan y modelan al mundo y no a Cristo. Y déjeme decirle algo, si usted está dentro de la iglesia modelando al mundo, usted es un buen candidato para quedarse aquí pegado sobre la faz de la tierra cuando suene la trompeta en este tiempo final que estamos viviendo, y usted se quede aquí por irresponsable espiritual. Porque la responsabilidad de cada uno de vivir, de servir, de caminar para Dios y de modelar a Cristo en su vida y en su testimonio y comportamiento y todo vuestro estilo de vivir que comprende lo que es la santidad, es tuyo y es mío. Si nosotros fuéramos a traer un estudio de la santidad, necesitaríamos traerlo a manera de como traemos el estudio del libro de Apocalipsis. Porque la santidad no solamente comprende a mi estereotipo, a mi forma de vivir, a mi forma de vestir. Eso toca una parte, porque Pablo dijo que todo nuestro ser se encuentre para la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses dice que el propio Dios de la paz te santifique, que esto es algo que casi ni se habla de la santidad de Dios, porque es un tema muy abarcador, y hay gente que solamente lo enfoca en una corbata o en una chaqueta. No, hermano, eso es, el hábito no hace al monje, lo único que hace es que lo distingue, y yo creo y comprendo que el hombre de Dios tiene que distinguirse y la mujer de Dios se tiene que distinguir, pero no se queda solamente ahí. Queda el interior de la persona, de sus heridas, de su búsqueda, de su intimidad con Dios. No lo enfoquemos solamente a la apariencia física, porque en cierta ocasión vinieron donde Cristo los escribas, los fariseos, los religiosos, y Cristo le dijo, ustedes son unos hipócritas,
porque ustedes quieren limpiar solamente el vaso por fuera y dejarlo podrido y contaminado por dentro. Estamos de acuerdo y yo creo en la sana doctrina y yo creo en la sana enseñanza de la palabra y creo en que hay que guardarse para Dios y creo que hay que vestir para Dios y creo que hay que estar santificado, pero no solamente en el vestuario, sino en toda nuestra manera de vivir. Y aquí Pablo le está hablando, cuídate de los que están en doctrina de demonios. Porque, ¿cuál es una doctrina de demonios? Ya he explicado el punto del dogma, del estereotipo y realmente ahora lo que es la doctrina. Gente que comenzaron en la doctrina, en la enseñanza de la verdad, se desviaron y ahora están enseñando doctrinas de demonios. Ahora han apostatado de la fe, ahora han torcido la palabra como gusto y gana le ha dado. Y lo grande de esto no es solamente que lo han hecho como le ha dado la gana, sino que han arrastrado a muchos. ¿Sabe por qué? Los han arrastrado, además de que es un cumplimiento, ¿verdad?, de la palabra. Pero han arrastrado a muchos que no han estado fundamentados sobre la roca, que no han estado cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Sabe por qué los han arrastrado? Porque no hay fundamento. Porque el que tiene fundamento, aunque sí hay gente que van a ser arrastrada y tienen que ser arrastrada porque es cumplimiento de la palabra. Mire, hermano querido, el que está sobre la roca que es Cristo Jesús, es bien difícil que alguien lo pueda remover y sacar de ahí, de esa roca inconmovible de los siglos. Por eso es que en estos tiempos finales usted se tiene que cuidar. Cuidado con lo que usted ve, cuidado con lo que usted escucha, cuidado con lo que usted, porque a todo usted no le puede decir amén. Pablo le estaba advirtiendo a su hijo Timoteo, no ahora en el 2015, cientos de miles de años, cientos y cientos de años atrás. Ten cuidado, Timoteo, porque en los tiempos postreros, y estamos hablando del tema tiempos finales, en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y quiénes son esos algunos? Estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los que estuvieron en el conocimiento de la verdad, pero abrieron las puertas para que un espíritu engañador entrara y ahora están torcidos. Y ahora están con una vida lamentablemente hueca, vacía. Y fíjese, el verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo, oiga, mentirosos, dijo Pablo, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, teniendo cauterizada la mente, porque la palabra del Señor dice que tenemos la mente de Cristo, pero el que está dentro de la apostasía, el que está dentro de apostatar la fe, el que está dentro de engañar a la gente, de traer doctrinas de demonios, tiene la mente cauterizada por el enemigo, por Satanás, por los demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse. Dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense cómo está diciendo, porque en cierta ocasión Pablo dijo que nadie te juzgue por lo que come. Ahora en este tiempo de Semana Santa hay algunos que no comen carne de cerdo, que no comen pollo, que solamente comen pescado. Pero una vez pasa la Semana Santa, vuelven otra vez y se lo comen. Vuelven otra vez y siguen en su pecado. Vuelven otra vez y siguen en su hipocresía. Vuelven otra vez y siguen en su vida de que no agrada a Dios para nada. Entonces, lo que hicieron fue en balde, lo que hicieron fue en vano. No comieron nada más que ensalada, pescado, pero no circuncidaron su corazón. No se santificaron. Y déjeme decirle una cosa, hay muchos creyentes religiosos. Hay muchos creyentes que todo es una religiosidad y una religiosidad y una religiosidad. Y déjeme decirle algo, los religiosos no van a ir al reino de los cielos. Para ir al reino de los cielos se necesita tener un encuentro con Jesucristo. Para ir al reino de los cielos se necesita tener un choque con el Cristo de la gloria. No vivir como un religioso, porque eso no te va a dar la salvación. El problema mayor de Cristo
en su ministerio era con los escribas, los fariseos, los saduceos y todo lo feo. Y era ese problema, que todo lo estaban juzgando, todo lo estaban señalando, a todo le sacaban punta, como decimos en Puerto Rico. Pero no se metían en el cimiento de la palabra, que es Cristo Jesús. Mire, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Bueno, hay una denominación tradicional que no le permite a sus líderes que se casen, sino que estén absolutamente solos, santificados para Dios. Mire, hermanos queridos, Dios hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Y le dijo a Adán, juntaos, fructificaos y llenad la tierra. No prohibió casarse. No le dijo, no se casen. Pero mire lo que Pablo está diciendo. La hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibirán en estos tiempos finales casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, lo que le acabo de decir, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad salvadora del Evangelio de Jesucristo. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Oiga, esto es para los religiosos. Y nada es de desecharse siempre y cuando se tome con acción de gracia. Porque la palabra de Dios, dice, porque por la palabra de Dios, el verso 5, y por la oración es santificado. ¿Y qué hago con eso ahora? Mire, hermano querido, cuando usted recibe el alimento, ore por sus alimentos, recíbalos con acción de gracia y declare bendición sobre ellos, porque Dios lo va a bendecir. Y sigue diciéndole Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pablo estaba alertando, Pablo estaba concientizando a su hijo Timoteo de que en este tiempo final esto iba a suceder, pero que como Dios siempre vive en un eterno presente, esta palabra fue para el pasado, es para el presente y es para el futuro. O sea que generación tras generación, esta palabra se ha de seguir predicando al pie de la letra para que la gente pueda tener el conocimiento pleno en este tiempo final y decisivo y no tenga excusa en el día que viene. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe. Hay mucha gente desnutrida en este tiempo. Y no estoy hablando desnutrida físicamente, sino desnutridos espiritualmente. Pero Pablo le dijo a su hijo Timoteo, estarás nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido, la buena enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza. Enseñanza en que en la palabra. Enseñanza en que en el Evangelio del Reino. Enseñanza en que la guianza del Espíritu Santo. Pablo le estaba diciendo, si tú persistes en esto, si tú te mantienes en esto, vas a ser de bendición en el tiempo de apostasía. Y yo quiero decirle a la iglesia de Jesucristo, en este tiempo final, tiempos finales que estamos viviendo, no te puedes dormir, iglesia de Jesucristo. En este tiempo decisivo, tenemos que estar alertas. Porque aquí se lo he repetido y voy a volver a repetírselo. Los tiempos se han acortado. Los tiempos están, mire hermano, acelerados. No lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor, que en los postreros días el Señor iba a cortar los días. Y no solamente eso, porque ustedes saben que en el estudio de Apocalipsis les expliqué que los días de la gran tribulación van a ser acortados, porque si no, ninguna sangre ni carne de la gente que va a atravesar por los momentos duros de la gran tribulación, ninguna carne ni sangre se salvaría. Pero tengo que decirle responsablemente que en este tiempo un día era considerado como equivalente a 24 horas. Sin embargo, un científico alemán, un doctor alemán científico, desde el año 2000 viene haciendo estudios y indicó que la Tierra giraba 7.8 Hz, pero ahora, en pleno siglo XXI, está girando a 12
a 12 Hz, 12.0 Hz. ¿Qué significa esto? Que el tiempo fue acortado a 8 horas y lo que considerábamos antes como 24 horas, ahora en tiempo real lo que estamos viviendo son 16 horas. Por eso el día no da, por eso uno trata de hacer todo lo que pueda hacer en un día y no le da el tiempo. Porque el Señor ha permitido que los tiempos se acorten, que los días sean reducidos en horas para que el cumplimiento de su palabra se lleve a cabo. ¿Pero qué está haciendo un sector grande de la iglesia? Bueno, está dormida, está totalmente desenfocada en lo que tiene que estar enfocada, que es la palabra. Está desenfocada porque se ha temperado a estos tiempos, se ha acondicionado a los tiempos que estamos viviendo y se ha salido del conocimiento de la palabra y de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que tenemos como meta viernes tras viernes hablarte del mensaje profético, hablarte del tiempo profético, decirte que no es tiempo de perder el tiempo en bobería y en situaciones. Y a veces, mire, yo a veces veo gente que pierden el tiempo en tanta tontería cuando hay almas que salvar, cuando hay un mensaje que hay que anunciárselo y hay que avisárselo a la iglesia para que despierten los que se están durmiendo, para que entren en razón de que este acontecimiento del rapto de la iglesia está a punto de acontecer. Mateo capítulo 24, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Cristo dijo que cuando Israel reverdeciera como nación, la generación que viera ese rebeldecimiento sería la generación que viviría el evento más poderoso que está a punto de acontecer, que es el arrebatamiento. Y Cristo dijo que ese cumplimiento comenzaría a medir el tiempo. ¿Y sabe cuándo lo comenzó a medir? Escatológicamente, en el 1948. Y en el 2018 se cumplen los 70 años de una generación escatológica que es la que ha de vivir el rapto de la iglesia. No le estoy diciendo que el rapto va a ser en el año 2018 porque yo no sé el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, pero yo le estoy diciendo lo que escatológicamente Cristo dijo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Donde dijo que cuando Israel rebeldeciera como higuera, como nación, y esto ocurrió en el 48, la generación que viese eso viviría el rapto de la iglesia. Déjeme decirle, hermanos queridos, en estos días hablaba con la hermana Gloria Velázquez, a la cual le envío saludos. La hermana Gloria, hemos trabajado juntos por muchos años en el Ministerio Cristo Viene junto al evangelista Gille Ávila, siervo del Señor, que está hoy en la presencia del Señor, esperando este acontecimiento del cual tanto predicó y tanto habló. Y estamos viendo cómo este mensaje que este hombre de Dios llevó se está cumpliendo al pie de la letra porque lo predicó por la palabra. Y yo hablaba con la hermana Gloria, a la cual saludo y estimo y amo con todo mi corazón. Y la hermana Gloria me decía, es que el tiempo no me da. Es que la agenda de 24 horas que yo tengo en el ministerio, es una mujer muy esforzada y dada al Señor, no me da para yo poder terminar todos los trabajos de la empresa del Señor. Y ciertamente, la hermana Gloria tiene un programa poderoso de Madres Unidas en Clamor a Dios y tiene un ministerio poderoso. Y es una mujer que está a la vanguardia con respecto a lo profético. Y hermanos queridos, el que está alerta a lo espiritual y el que está alerta a lo profético debería de estar consciente como iglesia del tiempo que estamos viviendo y atravesando. Hay muchos que están, hermanos queridos, en el limbo espiritual, distraídos, que no tienen conocimiento, indiferentes a lo que está aconteciendo a nivel profético. Y fíjense cómo es interesante ver que Pablo le dice a Timoteo, tú has recibido una buena doctrina, persevera en ella, persiste en ella. La iglesia de Jesucristo ha recibido una buena doctrina. En el año 1916 el evangelio llegó a Puerto Rico. Puerto Rico fue impactado, fue evangelizado y Puerto Rico fue la cuna para que el evangelio fluyera hacia diferentes naciones, países, enviando misioneros, evangelistas, profetas alrededor del mundo.
Pero no solamente Puerto Rico, sino todo el globo terráqueo que ha recibido el Evangelio y que han recibido a Cristo, tienen que entender el tiempo profético que estamos viviendo, tienen que entender lo que Mateo capítulo 24 como enlace a esta palabra profética bíblica que estoy trayendo, dijo. Yo no puedo decirles nuevamente, vuelvo y les repito, que el 2018 va a ser el rapto porque no lo sé. Solamente lo sabe el Padre Celestial que está sentado en su trono, Hakabashaya. Pero el tiempo final, el tiempo profético está siendo medido escatológicamente para que en el 2018 se cumpla lo que Cristo dijo escatológicamente. La palabra escatología viene del estudio profético del cumplimiento de la palabra. Y usted tiene que estar apercibido, porque el rapto puede ser ahora mismo mientras usted está viendo este programa. Puede acontecer en cualquier momento, no lo sabemos. Pero sí sabemos que el tiempo nos está diciendo que Cristo viene. El tiempo nos está diciendo, iglesia, apercíbete. El tiempo nos está diciendo lo que Pablo dijo, cuando veáis todas estas cosas, erguíos. Mira, erguíos es mirar hacia arriba, porque vuestra redención se acerca. La iglesia tiene delante de ella un gran reto, una gran responsabilidad de estar preparada y de estar como un atalaya que ve venir el mal, que ve venir el peligro, ayudando a la iglesia con su voz profética, anunciándole lo que está aconteciendo. Pablo quería cuidar a su hijo Timoteo de todas estas situaciones que están ocurriendo. Y Dios te quiere cuidar a ti de todo este tiempo peligroso. Yo digo que el que se quiere desvirtuar de la verdad es porque le da la gana. Que el que quiere salir del camino del conocimiento de la verdad es porque le da la gana, porque todo lo que está escrito en la palabra, lo único que demanda de nosotros es que lo obedezcamos. Y que aunque se dañe, aunque se contamine, aunque se tuerza quien se quiera torcer, usted se mantenga firme, derecho, erguido, mire, esperando nuestra redención. Y Pablo le sigue diciendo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, su hijo en la fe, desecha las fábulas profanas, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate por la piedad, porque hay fábulas, cuentos, como decía Gille, cuentos de vieja. Desecha esos cuentos de vieja. Ejercítate por la piedad, por predicar el evangelio, por anunciar lo que has recibido, por mantenerte en la sana doctrina. Iglesia de Jesucristo, ¿qué está pasando en este tiempo? Con muchos que se están yendo por la borda, con muchos que se están contaminando, con muchos que tienen el yo, y yo hice, y yo. Mire, hermano, usted no hace nada, ni yo tampoco. Nosotros solamente somos un instrumento y el que hace es el Señor. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para mucho, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no es pecado que te ejercites, es una bendición, te trae salud y necesitamos salud para poder predicar en este tiempo final. Necesitamos salud para poder estar sanos y predicar este santo evangelio en este tiempo decisivo y en este tiempo final. Pero Pablo le estaba diciendo, tú tienes que ejercitar tu espíritu más que cualquier otra cosa y que la actividad física. Porque, hermanos queridos, sin lugar a dudas, los fariseos y saduceos y religiosos del tiempo de Jesús querían estar bien por fuera, pero por dentro estaban podridos, por dentro estaban contaminados. Y la iglesia de este tiempo hay muchos que están podridos y están contaminados. Y Dios quiere que usted despierte. Y Dios quiere que usted salga de eso. Y Dios quiere que usted esté apercibido. Porque no vino Cristo por un sector. Cristo vino a morir por todos. Pero es responsabilidad de cada uno el poder allegarse y acercarse ante ese sacrificio que Cristo hizo. Verso 9, porque fiel es esta y digna de ser recibida, o sea, la palabra del Señor, por todo. Y en el verso 10 le dice,
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque no todo el mundo está de acuerdo con predicar un evangelio santo. Ahora hay muchos pastores y pastoras, apóstoles y llamadas apóstolas, porque ahora hay apóstolas también, que lo único que les interesa es llenar los templos de gente, no importa cómo estén, no importa cómo vivan, no le predican un evangelio santo, sino un evangelio de prosperidad, y todo el tiempo es lo material y lo material y lo material. Están desvirtuados, están contaminados, están fuera del propósito de Dios. Y déjeme decirle una cosa, no todo el mundo tiene llamado al pastorado. Hoy día todo el mundo quiere ser pastor. Pastor absolutamente es el que llama al Señor. Si Dios no te llama a un pastorado, no te metas porque vas a fracasar. Gigi decía que si pastorea vaca no le dan más leche. Porque realmente para cualquier llamado, usted tiene que tener el aval de Dios. Tiene que tener la confirmación de Dios. Tiene que tener la aprobación de Dios. Porque si no, tarde que temprano, va a fracasar. Y fíjese, sigue diciendo que por ese mismo trabajamos. Nosotros trabajamos para el Señor. Aquí no estamos trabajando para ningún hombre. Trabajamos en unión a los hombres y mujeres de Dios, pero no trabajamos para que nos vea hombres, para que nos vean mujeres, para que nos reconozcan. No. Los reconocimientos aquí son para el Señor. La gloria, la honra y el honor son para Él. Y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque mire, Pablo está explicando algo grande y se lo voy a decir aquí para que usted entienda. Porque creemos en el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque Cristo es Salvador de toda la humanidad. Y todos son hijos de Dios por creación. Todos por creación. Pero por adopción. ¿Cuántos son hijos? Porque el que peca, primera de Juan capítulo 3, verso 8 dice, todo el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Mientras usted no venga al conocimiento de Dios, usted es hijo de Dios por creación, pero legítimamente es hijo no de Dios, sino de las tinieblas, sino del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Cuando usted sale de las garras de Satanás y viene a los brazos de Cristo, usted se convierte en un hijo legítimo del Rey de Reyes y Señor de Señores, por adopción. Esto significa que por el sacrificio que Cristo hizo, usted se vuelve en hijo de Dios el Padre. Porque recuerde que quien envió a Cristo fue el Padre, porque el amor tan grande que siente por ti que eres su hijo y por mí que soy su hijo, por ti que eres su hija. Pero tienes que dar ese paso. Tienes que venir al conocimiento. Y aun si estás dentro de la iglesia y no estás como tienes que estar delante del Señor, arréglate con el Señor. Encamina tu vida hacia el Maestro para que en el día que viene no tengas excusa y seas uno de los que vuele cuando suene la trompeta que está a punto de sonar. Esto manda y enseña, le dijo Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco que tú eres joven. Pero sí sé ejemplo de los creyentes, oiga, en palabra, conducta, amor, esto se explica por sí mismo, espíritu, fe y pureza. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, le decía Pablo, porque Pablo se caminaba llevando el evangelio por muchos lugares. Sin embargo, tenía cuidado de su hijo espiritual, de enseñarlo en la sana doctrina, en la sana enseñanza de la palabra. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, que es la doctrina. No descuides el don de Dios, verso 14, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del
presbiterio. A veces esa palabra de presbítero le da trabajo a todo el mundo y dicen prevístero y previstero. Y es fácil, hermano. Presbítero. Mire, qué tremendo. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Un presbítero es un líder que Dios pone a cargo del cuidado, de la supervisión, de la ayuda de otros pastores. Fíjate lo que Pablo le está diciendo para que usted entienda. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura de la palabra, de la exhortación, que es la predicación, y de la enseñanza, ¿ok? Que es la doctrina. No descuides el don de Dios que hay en ti. No descuides el don de Dios. No dice de Dios, pero es un don que viene de Dios. No descuides el don que hay en ti, o sea, lo que se te fue entregado. No lo descuides, no lo duermas. Dice que este don te fue dado para que tú, número uno, te mantengas en la palabra, exhortando y enseñando. Te fue dado por la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. ¿Qué ha sucedido con la iglesia de este tiempo? Bueno, que se ha desenfocado y que se ha ocupado en todo lo que le ha dado la gana, menos en la palabra del Señor. Y déjeme decirle algo. Todo está apuntado en los libros del cielo. Todo está apuntado en el reino de los cielos. Si usted se ha descuidado y se ha desvirtuado, todo está apuntado en el reino de los cielos. Pero hoy es un buen día para que usted se arregle con el Señor. Hoy es un buen día, una buena mañana para que usted pueda decirle al maestro, yo quiero arreglar mi vida contigo. Quiero comenzar a caminar como tú quieres que yo camine y hacer tu perfecta voluntad. Para que en cualquier momento, en este tiempo final, en estos tiempos finales, usted pueda estar apercibido y listo para el sonar de la trompeta. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ocúpate, trabaja en ellas, pero permanece en ellas, porque a la gente se le hace tan difícil perseverar. Y Cristo dijo que el que perseverare, el que persevere hasta el fin, el que perseverare en el camino del Evangelio hasta el fin, este será salvo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que des testimonio, para que seas ejemplo, para que seas modelo, para que otros puedan emular tu ejemplo. Emular es imitar. Otros puedan imitar lo que tú estás haciendo. Porque hay líderes que forman a los feligreses y esos feligreses siguen el liderato de ese líder y esos feligreses siguen la enseñanza, siguen el buen comportamiento de ese líder. Pero si ese líder se tuerce, se van a torcer también los discípulos que están siguiendo a ese líder. Y esto es lo que ha pasado en este tiempo. Mucha gente comenzaron bien, pero empezaron a escuchar boberías y tonterías y a escuchar la burundanga que el enemigo le estaba hablando a través de gente que aparentemente eran espirituales, se contaminaron y se fueron por la borda. Y tienen nombre de que viven. Y usted los ve que hablan bonito, y usted los ve que hablan lindo, pero cuando usted busca la esencia, están huecos, están secos, están vacíos. Hay ausencia de Dios en sus vidas. Dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo. Ay, Señor, mire lo que le está diciendo Pablo. Tu peor enemigo es la que duerme contigo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y quién es la que duerme contigo? Esta carnecita. Que cuando usted quiere orar, ella no quiere orar. Que cuando usted quiere leer la palabra, se le mete el sueño. Que cuando usted quiere entrar en ayuno, le da dolor de cabeza. Hello. Comienza a pensar en la comida, en los steaks, en las chuletas, en el arroz. No es pecado comer, pero es pecado de omisión el saber que tienes que hacer algo como iglesia y no lo haces. Y la iglesia, le decía yo a la hermana Gloria Velázquez en estos días que estuve hablando con la sierva del Señor, comete mucho pecado de omisión. Y el pecado de omisión es saber que tengo que hacer algo y no hacerlo. Hay creyentes que no ayunan ni aunque los maten. Y eso es parte de la responsabilidad espiritual suya con Dios. Eso lo nutre a usted y me nutre a mí. Y déjeme decirle algo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tu peor enemigo
En cierta ocasión, es la carne, en cierta ocasión, cuando Cristo va a ser entregado, le dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Oren para que no sean vencidos por su carne. Cristo fue en Getsemaní orando, y los discípulos, cuando volvía, a la hora que volvió hacia atrás, los encontró durmiendo y le dijo, ni siquiera han podido orar conmigo, ni siquiera una hora. Oren para que no entren en tentación. Hay gente que entra en la tentación porque no ora. Y hay un decir que mi abuela acostumbraba a mencionar, que el que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Sabe por qué se lo desayuna? Porque no tiene profundidad con Dios, porque está superficial. Es como cuando usted empañeta un lugar y usted le pasa una sola capita de cemento y no lo hizo bien y no puso fundamento, no puso varilla, eso se va a cuartear inmediatamente. Ahora, cuando usted tiene fundamento, aunque el diablo meta presión, usted tiene resistencia. Y esto es lo que nos está hablando la palabra en esta mañana. Que nosotros tenemos que tener el fundamento que es Cristo Jesús en estos tiempos finales, que nosotros tenemos que estar apercibidos, porque es que la trompeta va a sonar en cualquier momento. Usted ni yo sabemos el día ni la hora. Hay tiempos escatológicos como lo que mencioné del capítulo 24 de Mateo, pero es que no sabemos el día ni la hora. El rapto puede ser en cualquier momento, pero la iglesia tiene que estar apercibida, preparada para este acontecimiento. Cuando la iglesia está apercibida y está preparada, no le va a sorprender como ladrón este día, porque la iglesia no es hija de las tinieblas ni es hija de la noche. La iglesia somos hijos de la luz y del día que es Cristo Jesús. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate, mantén tu testimonio, mantente en el camino de la rectitud, mantente en el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque Pablo sabía por el Espíritu que muchos se iban a ir por la borda, que muchos iban a comenzar bien, pero de repente iban a ser persuadidos, como muchos y muchas han sido persuadidos en este tiempo, y han cambiado el mensaje, y han dejado de hablar la sana doctrina, que es la enseñanza de la palabra, y han dejado de vivir vidas piadosas y santas para Dios en toda vuestra forma de vivir, en toda. Y lamentablemente, hermano, en este tiempo final y decisivo, muchos se van a quedar pegados en las iglesias, pegados. Se cantaba ante un himno que decía, y vino Cristo y se los llevó hacia el cielo, ese rapto que tanto se hablaba. Las iglesias quedaron vacías, solo algunos hermanos quedaban y lloraban, los que no renovaron su aceite, con sus lámparas casi apagadas. Pero tristemente, hoy yo le haría un arreglo a ese himno. Vino Cristo y se los llevó hacia el cielo, ese rapto que tanto se hablaba. Las iglesias se quedaron casi llenas, solo algunos hermanos se fueron, porque dice la palabra que unos serán, son muchos los llamados y pocos los escogidos, y dice que unos serán tomados y otros serán dejados, porque hay gente tibia, hay gente indiferente, hay gente que están dentro de las iglesias y usted los ve como si estuvieran en la plaza, como si estuvieran en cualquier lugar. No hay temor, no hay reverencia de Dios, y lamentablemente muchos se van a quedar, pero otros vamos a ser arrebatados en nubes hacia el aire. Otros vamos a recibir a nuestro Señor y nuestro Salvador por nuestra fidelidad y perseverancia. Yo admiro los hombres y mujeres de Dios que han comenzado de una manera y se mantienen. En estos días estuve compartiendo con la hermana Carmen Virginia Sanabria, la dama de la canción aquí en los Estados Unidos. Una mujer íntegra, una mujer dada a Dios, una mujer metida en el secreto, en la santidad, en la pureza de Dios. Y le dije, hermana Carmen, lo más que me llama la atención de usted en 60 años que usted va a cumplir cantándole al Señor, es que usted siempre ha sido la misma. No ha cambiado, no se ha mudado, no ha cambiado su forma de ser y de consagrarse para el Señor. Y eso es algo, hermana querida, le dije, que es digno de emular y de imitar en usted. Es un ejemplo. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo.
Sé el mismo, no cambies, no te mudes, no varíes, no doblegues tu brazo, no cambies la doctrina, no cambies la enseñanza. Porque haciendo esto vas a ser ejemplo a otros, haciendo esto otros te van a imitar, haciendo esto otros van a querer ser como tú y vas a ser de bendición y vas a permitir que otros puedan llegar a las esferas celestiales. Pero finalizando ya en estos casi 4 minutos que me quedan para orar, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cuídate, mantén la doctrina, mantén la enseñanza. No te salgas ni a derecha ni a izquierda. No te dejes contaminar. Persiste en ello. Pues haciendo esto, le está diciendo Pablo, por tercera vez se lo repito para que usted lo capte. Te salvarás a ti mismo, aleluya, y a los que te oyeren. Haciendo esto, perseverando en la doctrina, en estos tiempos finales que estamos viviendo, haciendo esto, perseverando en esto, manteniendo la palabra tal y como está escrita, no vendiéndola, no negociando con la palabra, porque la palabra no es para negociar ni el evangelio tampoco. Es para predicarlo con la seriedad y la responsabilidad que tenemos que hacerlo. Nos está diciendo la palabra en este tiempo final, en estos tiempos finales, si te mantienes haciendo esto, Iglesia de Jesucristo, te vas a salvar a ti misma y a los que te oyeren. Por eso es que no me voy a cansar de hablar la verdad cada viernes que salga con el mensaje profético, porque no podemos perder el tiempo en tontería, no podemos perder el tiempo en boberías y estar entretenidos. Este es un tiempo final, este es un tiempo, un tiempo profético y usted tiene que estar apercibido para que cuando suene esa trompeta, usted sea uno de los que vuela y no se quede aquí, porque déjeme decirle algo, no la va a pasar muy bien, nada de bien. El creyente que se queda aquí cuando suene la trompeta. Van a ser los días más terribles que si dice la palabra, si el Señor no acorta esos días, además de que ya ha cortado estos días, que todavía no estamos atravesando ese momento de la gran tribulación, porque la iglesia de Cristo está aquí. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces lo que impide que la iglesia permitirá que el anticristo se manifieste con el falso profeta y arropen al mundo con una supuesta paz de 3 años y medio y luego unos 3 años y medio de grande tribulación. Pero mientras la iglesia estemos aquí, tenemos que ser ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, pureza, fe, amor y predicar este santo evangelio para que los que no han recibido a Cristo lo puedan recibir. Si en esta hermosa tarde del Señor ya, dentro de 2 minutos entramos a las 12 del mediodía, aproximadamente 2 minutos, tú no has recibido a Cristo luego de escuchar este mensaje, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Para recibir al Maestro, repite conmigo. Padre, en este día, abro las puertas de mi corazón para que tú entres y cambies mi vida y escribas mi nombre en el libro de la vida y me des la salvación. Recibo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Y quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tienes salvación y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Inmediatamente mi consejo es que busques una iglesia del evangelio completo, de sana doctrina, donde se te predica la palabra tal y como está escrita. Que comiences a leer la palabra de Dios que está aquí. La palabra de Dios profética más certera es su palabra escrita. Y tercero, que comiences a orar y a hablar con Dios como hablas con tu mejor amigo, pero lo hagas con la confianza de que Él es mayor que tu mejor amigo porque Él es Dios. Voy a hacer oración por los que necesitan sanidad en este momento, ya que estamos al filo del programa. Padre, en el nombre de Jesús, mira las vidas que están atravesando por momentos de enfermedad, te los presento ahora y envío tu palabra sobre ellos para que haya sanidad, para que haya restauración, liberación y para que el toque poderoso de tu Espíritu Santo sea sobre ellos ahora. Haz milagros, prodigios, señales, maravillas. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos ahora mismo tu palabra, palabra de sanidad, palabra de liberación, palabra de restauración, un toque poderoso para cada uno de tus hijos que han estado en nuestra sintonía esta mañana. Reciben su milagro, reciben ahora mismo
ese milagro poderoso que han estado esperando para la gloria y para la honra de tu nombre. Declaramos que su milagro está hecho. Declaramos que el toque de tu Espíritu Santo, Abasaya, ha restaurado toda vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Créalo, hermano querido, en esta mañana, en esta ya tarde del Señor, que su milagro está hecho. Así que declare su sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hemos llegado al filo de nuestro programa, así que les esperamos el próximo viernes, si Cristo no ha venido antes, por su pueblo. Recuerden, horario de 11 a 12 del mediodía a través de Radio VES, Radio La Voz del Espíritu Santo. Así que adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta del rapto y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.